hojas rojas son etapas duras, las hojas amarillas son investigación cualitativa y las verdes son psicología social. Ok. Etapas duras, investigación cualitativa, psicología social. Fue como los periodos. Listo. Entonces, pues nosotros queríamos empezar con que pues, la psicología social desde sus comienzos ha estado como muy influida por métodos experimentales, como los que hemos visto en Wundt a lo largo de la historia. Entonces, asimismo, la psicología social se ha visto como muy influida por estos, o sea, sus inicios por estos métodos experimentales. Entonces, en el nacimiento de infancia de la psicología social podemos pues, evidenciar como esta marca línea del método experimental, pero también como que se resalta los estudios a nivel de la interacción de un individuo y su comportamiento cuando está solo o en contacto con otros individuos. Entonces como que ahí se le acuña el primer artículo como de la psicología social a Norman Triplett, por esta misma razón, porque a pesar de que tenía métodos experimentales, pues estudió ya más el comportamiento del individuo en contacto a otros. En esta misma etapa pues surgieron como libros ya bajo el nombre como explícito de psicología social, a Allport, Mead, y estos pues ya como que le dieron más forma. Entonces Allport fue el primero en decir, el comportamiento social tiene factores, tiene muchos factores, y es como lo social, lo histórico y lo cultural. Pero como digo, insisto, siempre estuvo marcada en este momento por lo experimental, cuántico. Bueno, el primer periodo que se da en la historia de la investigación cualitativa se da el periodo tradicional durante 1900 y 1950. En este momento la investigación cualitativa está parada sobre un paradigma positivista, el cual sus intereses van enfocados a proyectos colonialistas y al estudio del otro como algo externo. Encontramos algunos autores que estuvieron durante esta época, fueron Boas y Mead, quienes definieron el marco de la disciplina como tal, dando forma a las líneas más importantes del método de trabajo de campo. Entonces, pues seguido esto, sigue como ya cuando la psicología social entra en acción, por decirlo así. Entonces fue como para responderse preguntas en relación a la Segunda Guerra Mundial y a Hitler como pues, dictador nazi. Y pues de ahí surgen diversas preguntas que la psicología social era capaz de responder. Entonces por eso se le llama el periodo de invitación a la acción. Entonces de ahí como que hubo un auge de la psicología social donde se pudo abrir campo para actuar verdaderamente, porque antes era como, bueno, hagamos pues el artículo de cómo esto, pero ahí ya entraron a responder cosas que eran relevantes socialmente. Bueno, el siguiente periodo es la Edad de Oro, durante 1950 a 1970. En este se da una valoración al realismo, al realismo social, al naturalismo y las historias de vida. También pues, se genera un grupo de sociólogos que escriben un libro llamado Voice Igual. Y algunos autores que encontramos en esta época fue Levy y Sergio. Él definió, o sea, decía que el investigador cualitativo era un bricolero, ya que este tenía como capacidades de utilizar varias metodologías para armar pedazos como rompecabezas. Listo, entonces pues seguido a todo esto que está pasando con la investigación cualitativa y debido a lo que nombré previamente sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos psicólogos europeos migraron a Estados Unidos, por decirlo así. Entonces pues de ahí pudieron como tomar distancia para ver cómo lo que estaba sucediendo de una manera más, no sé, más aparte. Y de ahí entonces pudieron generar más críticas y de estas críticas generaron como que se consolidaran más que iba a ser la psicología social. Entonces Kurt Lewin fue uno de estos psicólogos que emigró a Estados Unidos y él como que postuló lo que iba a dar ya la línea de la psicología social como tal. Estos postulados pues decían que el comportamiento, el primero era que lo que como que todos podíamos presentar la misma realidad, pero que la interpretación iba a ser distinta, dependiendo de factores sociohistóricos. Que el comportamiento del ser humano iba a cambiar dependiendo de los contextos. Entonces esto como que ya dio más línea. También se habló de interaccionismo simbólico, que se acuñó, se terminó en esa década, y hablaba de cómo la gente daba significado a la realidad.
que cada cosa que vivían le iban a dar un significado y esto iba a construir la realidad. Entonces se habló como de construcciones de realidad, y de, bueno, sí. Bueno, el siguiente periodo es el desdibujamiento de géneros, que se da durante 1970 a 1986. Este se centra en las humanidades y también se generan varias tipologías de investigación, como la etnografía, el estudio de caso, los documentales, experiencias observacionales, y estas abrieron como campo de estas metodologías en lo político y en lo ético. También se dio como una perspectiva pluralista, interpretativa y dialógica basada en las representaciones culturales. Entonces, durante este mismo periodo, la psicología como que sufrió una crisis, como que se dividió, porque muchos decían que el método experimental no permitía estudiar lo que habían postulado los psicólogos sociales, que era ver al individuo en sociedad. Entonces como que los laboratorios limitaban mucho eso. Entonces como que empezaron a crear como líneas éticas más rigurosas para pues, permitir que esto se pudiera dar de mejor manera. Y asimismo, también, al igual que la investigación cualitativa, fue una época de pluralismos. Entonces, como lo decía Ana, empezaron pues, diferentes métodos, también por la misma crítica que mencionamos ahorita. Y además se empezaron a incluir más temas en la psicología social, como el conductismo, el cognitivismo, y se empezó a reconocer la diversidad cultural. Entonces, pues, por eso se llama época de pluralismo. Okay, el siguiente periodo es la crisis de la representación, que se da durante 1986 a 1990. En este pues, se generan prácticas reflexivas que van como dirigidas a los temas sociales como raza, género, discriminación y demás. También aparece el yo en el método científico. Y también hablan sobre que el investigador cualitativo pues recibió muchas críticas porque decían como que la ciencia solo era ciencia si estaba basada en evidencia y que no tenían en cuenta como las opiniones personales de la gente para que fuera ciencia. Luego, finalmente, en la psicología social, Kenneth Renke como que empezó a abrir un debate sobre la importancia de los discursos narrativos en la psicología social. Entonces él ya decía, bueno, ya no nos tenemos que como que ya enfocar en cómo vamos a construir nuestras respuestas, y el método narrativo sí es verdadero, porque como que muchos le hicieron críticas de que ellos eran periodistas, que los psicólogos sociales eran periodistas. Entonces él como que abrió ese debate. Finalmente, en el nuevo milenio, pues quisimos como rescatar como los desafíos que tiene la psicología social, y citamos a Fernando Ruiz González, que se refiere a estos desafíos precisamente porque dice: la psicología social siempre ha recogido factores sociohistóricos de las personas, pero como que lo que falta es como unirlos, no sé, como integrarlos para de esta manera lograr reconstruir la identidad de la persona. Entonces como que están viendo por separado lo histórico y luego como lo que dice el individuo. Entonces lo que él dice es como que deben integrar todo eso para poder entender y así resaltar la labor de la intervención en la psicología social. El siguiente periodo es el posmodernismo, que se da desde 1990 a 1995. En este pues, empiezan las etnografías experimentales y se da la triple crisis de las representaciones, legitimación y praxis, que están que se codifican con términos denominados según los giros críticos, lingüísticos, feministas, retóricos sociales. Bueno, la siguiente etapa sería la de contiendas metodológicas, que la experimental, me adelanté un poquito, que de 1995 al 2000. En esta pues se abrió paso desde 1994, cuando Vieira y Richmond, no sé cómo se dice, graficaron las características del sometimiento de los indígenas en la época del colonialismo. Entonces, al graficarlos, lo que hicieron fue analizar la perspectiva desde el punto cuantitativo y cualitativo. Pero en 1995 los positivistas comenzaron a criticar a los cualitativos, a los investigadores cualitativos, hablando de que los textos que producían eran ciencia ficción, entonces estaban muy alejados de la realidad, como que no. Y en 1996 comenzaron a desarrollarse nuevas formas de composición etnográfica, donde se narraban como narraciones de campo.
Después de esto, en 1998 se añadieron las diferencias que había entre los cualitativos y los cuantitativos, y estas vendrían a ser, entre otras cosas, digamos, el uso que se le daba a los datos que arrojaban y la forma en la que utilizaban el positivismo y el pospositivismo para sus investigaciones. Se expone cuál sería el problema que dejó la crisis de representación para el futuro de la psicología, y pues se busca que ya para el futuro haya, pues, se desarrolle una psicología más basada en las necesidades y objetivos de cada población. A lo que da paso en el 2004, del 2000 al 2004, que ese sí ya vendría a ser el presente de las contiendas metodológicas, pues donde se habla de los estudios mixtos, todo esto. Se llegan a degradar incluso a los cualitativos, donde se les dice que pues de que son psicólogos blandos, se les ve más como de este estilo. Se exponen los diferentes tipos de bricolor que estarían existiendo, pues serían el político, el teórico, el metodológico, el analítico, y hay otros dos más, pero no me acuerdo bien. Y se propone que la triangulación solamente sea ¿un qué? Pues sí, como una alternativa de validación, y que sea mejor como un cristal que va creciendo, que va cambiando y va reflejando las cosas desde diferentes puntos de vista, diferentes colores, pues ahí lo ponen así. Y ya para del 2005 en adelante, pues ya se busca es luchar contra el retroceso que estamos viendo en la investigación cualitativa, y pues no terminar otra vez allá en el modernismo. Entonces, ya eso sería todo.